Ok, hace unos años Marvel anunció que trabajaba en una serie sobre un personaje que todos desconocíamos llamado Simon Williams, mejor conocido como Wonder Man. Un personaje con una historia muy interesante, porque nació como villano, murió casi de inmediato y después se convirtió en un vengador. Entonces, quizás si lo conozcas, si es que has leído pues bastantes cómics de los Vengadores, o quizás no, ya que es un personaje bastante secundario, no lo sé, pero bueno. La serie de Disney Plus que se estrena en este mes, creo que a finales de este mes, pues es una de las apuestas más arriesgadas de Marvel. Por lo que sabemos, Marvel vio en Simon Williams la oportunidad perfecta para reírse de sí mismos. La serie pues abordará el concepto del cansancio de los superhéroes. Simon no es solo un héroe, es un actor en un mundo obsesionado pues con los remakes y las franquicias, lo que permite a Marvel pues hacer un tipo de sátira de Hollywood, por así decirlo. Aunque la serie mantenga la esencia del personaje, un actor con poderes que lucha con su ego, pues hay cambios significativos en la trama para adaptarla al cine, como en todos los productos, obviamente. Así que, a ver, Disney ha tomado lo más interesante de la etapa de los Avengers de la costa oeste, la lucha de un hombre por ser alguien en una industria que solo lo ve como producto. La serie es descrita como una comedia negra. Es probablemente que veamos a un Simon Williams mucho más divertido y autoconsciente que el torturado héroe de los cómics. Pero bueno, eso ya lo descubriremos en su momento, porque este video no va de la serie. No. Este video va sobre la historia de Wonder Man. Así que quédate y disfruta de este video, en donde conocerás un poquito más sobre quién es Wonder Man y a qué se dedicaba y todo eso. Y pues sí, espero y disfrutes el video. Y a ver, Wonder Man fue creado por Stan Lee y Don Heck y debutó en Avengers Volumen 1 número 9 en 1964. Stan Lee y Don Heck querían introducir algo que no era común en el momento, un villano por obligación. Y es que en ese tiempo los villanos solían ser pues seres malvados por ambición o por locura, cualquiera de las dos. Pero Simon Williams no odiaba a los Vengadores, no. Él era un hombre de negocios fracasado que se sentía humillado por Industrias Stark. Lo que Stan Lee y compañía querían transmitir, pues digamos que era el concepto de la redención a través del sacrificio. Stan Lee quería un personaje que el lector pudiera compadecer. El hecho de que muriera en su primer cómic o en el primer número en el que apareció, pues fue un movimiento bastante audaz para la época, diseñado para dejar una huella emocional en los lectores y obviamente en el equipo. Wonder Man, pues no fue una copia directa en cuanto a personalidad o poderes, pero obviamente, a ver, tú desde que escuchas el nombre sabes que causa un pequeño conflicto, ¿no?, con cierto personaje de DC Comics. Y es que, a ver, tenemos a Wonder Woman y Wonder Man. A ver, obviamente no se rompieron la cabeza para ponerle nombre. Y en ese momento DC Comics ya tenía pues a la exitosa Wonder Woman. Y al aparecer Wonder Man, pues DC amenazó con demandar a Marvel, alegando que el nombre pues era demasiado similar y que causaría confusión en el mercado y todo eso. Así que pues para evitar problemas y todos esos temas legales en una época en la que Marvel pues era todavía una editorial pequeña comparada con DC, pues Stan Lee decidió matar al personaje en su primer número. Tipo, pues bueno, lo mataremos y pues así DC nos dejará en paz, ¿sabes? Pero años después, cuando DC creó a Power Gear, pues Marvel obviamente se quejó porque ellos ya tenían a Power Man, que era el nombre de Luke Cage. Y pues al final ambas editoriales terminaron aceptando que los nombres de superhéroes pues a veces se pueden cruzar, ¿sabes? Entonces fue como de, pues ya no te voy a demandar, tú no me vas a demandar, así que todo bien, ¿sabes? Y aunque no era una copia directa a Wonder Man, pues digamos que sí compartía ADN conceptual con cierto personaje popular de la competencia. Obviamente estoy hablando de Superman, porque a ver, Wonder Man físicamente era la respuesta de Marvel a Superman en términos de fuerza bruta y de invulnerabilidad, pero con un giro un poquito oscuro, porque sus poderes eran el resultado de una sentencia de muerte. Stan Lee y Don Heck
querían explorar la fragilidad del hombre moderno. Simon Williams representaba al hombre que toma malas decisiones bajo presión y que vende su alma al diablo para salvar su orgullo. Simon Williams lo había perdido todo. Declarado culpable y con una sentencia de prisión sobre sus hombros, su vida parecía terminada. Su único consuelo, un odio profundo hacia un solo hombre, Tony Stark. Pero justo cuando el destino parecía sellado, la magia intervino. Amora, la encantadora, pagó su fianza y hechizó a las autoridades para liberarlo. No era un acto de caridad, obviamente no, era el inicio de un plan maestro. Y es que, el barón Zemo, líder de los maestros del mal, vio en Williams el arma perfecta. Zemo creía que Stark pues financiaba a Iron Man sin saber que ellos eran la misma persona. Aprovechando el resentimiento de Simon, lo llevó a su base en Sudamérica con una promesa: poder absoluto para destruir a sus enemigos. Simon Williams, desorientado y sin nada que perder, aceptó convertirse en un conejillo de Indias. Obviamente el proceso fue brutal. Simon fue sometido al tratamiento del rayo iónico, una mezcla de radiación y químicos diseñada para romper los límites humanos. Cuando los tanques se abrieron, pues Simon ya no era un simple hombre. Tenía una fuerza sobrehumana y una piel casi impenetrable. Zemo le entregó un disfraz y un nombre que pasaría a la historia: Wonder Man, o aquí en los Méxicos traducido como el Hombre Maravilla. Pero el poder de Zemo siempre tiene un precio. Para asegurar su lealtad, Zemo le reveló una verdad aterradora. El tratamiento iónico había alterado su metabolismo. Sin dosis regulares de un antídoto específico, pues Simon moriría en menos de una semana. Encadenado a esta cura, Wonder Man no tuvo opción. Fingió una batalla contra los maestros del mal para ganarse la confianza de los Vengadores. Y pues obviamente todo esto funcionó. Fue un buen plan, supongo, ¿no? Y al verlo moribundo y desesperado, pues los héroes más poderosos de la Tierra le abrieron las puertas de su mansión. O sea, fue muy fácil, ¿no? O sea, simplemente dijeron: oye, ¿quieres ser parte de los Vengadores? No, pues sí. Ah, pues bueno, listo, ya eres miembro. Y ya, así de fácil. Pero bueno, los Vengadores agotaron todos sus recursos científicos para intentar salvar a su nuevo compañero, sin saber que estaban siendo guiados a una trampa. Wonder Man los llevó directamente a una emboscada de los maestros del mal, pero en el fragor de la batalla algo cambió en Simon. Y es que la bondad genuina de los Vengadores pesó más que su miedo a la muerte. ¿Podía traicionar a las únicas personas que intentaron salvarlo sin pedir nada a cambio? La respuesta obviamente fue no. Wonder Man se rebeló contra Zemo, sabiendo que esto significaba renunciar al antídoto. Obviamente sin el tratamiento de Zemo, el cuerpo de Simon sucumbió a los efectos secundarios. En sus últimos momentos miró a los héroes y pronunció sus últimas palabras: me alegra que mi último acto haya sido uno noble. Simon Williams cayó, dejando una marca imborrable en el equipo y demostrando que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay lugar para la redención. Y a partir de aquí podemos entender de que Simon Williams está físicamente muerto, pero su existencia se convierte en la piedra angular de una de las dinámicas familiares más extrañas y complejas en Marvel. Y es que durante varios años Wonder Man no aparece físicamente, pero su existencia sigue afectando al universo Marvel. Años después, los Vengadores descubren que la radiación de Zemo transformó a Simon en un ser de energía iónica. Así que digamos que su conciencia quedó latente, sin cuerpo físico, por así decirlo. Y es que, Ultron en su momento creó a Vision para destruir a los Vengadores. Para darle conciencia humana, Ultron robó los patrones cerebrales de Simon Williams, que habían sido grabados por Tony Stark antes de que Simon muriera, pues en el número 9 que vimos, o que les conté apenitas. Y pues bueno, esto establece que tanto Vision como Wonder Man son, digamos que como hermanos gemelos, por así decirlo, ¿sabes? Hermanos gemelos mentales.
Y Vision tuvo la personalidad, la decencia y la capacidad de amar de Simon, pero sin sus recuerdos ni su cuerpo. Y es así como llegamos al número 52 de Avengers, en donde conocemos al hermano de Simon, a Eric. A diferencia de Simon, pues Eric era un villano psicópata que culpa a los Vengadores por la muerte de su hermano. Eric adopta la identidad de Green Reaper, y lo interesante es que a lo largo de los años de ausencia de Simon, Green Reaper ofrece a los Vengadores, específicamente a Vision, un trato macabro. Si Vision permite que transfieran su mente al cuerpo preservado de Simon, Green Reaper dejará de atacarlos. Esto obligó a Vision a cuestionar si él era una persona real o si simplemente era un parásito usando la mente de un hombre muerto. Y a ver, la muerte pues, obviamente es rara en el mundo de los cómics, pero para Simon Williams el final fue solo el comienzo de una pesadilla eterna. Y es que tras su sacrificio, su hermano Eric Williams, conocido como el Segador, se negó a dejarlo ir. Obsesionado con la idea de resucitarlo, Eric llevó el cuerpo de Simon a los pantanos de Nueva Orleans. Allí buscó la ayuda de magia oscura y de un ser llamado Voodoo. Bajo el liderazgo del villano Black Talon, un culto vudú pues logró lo imposible, reanimar a Wonder Man. Pero no era el hombre que conocían. Simon regresó como un zombie sin mente, un cascarón vacío bajo las órdenes de su hermano. En un plan retorcido, su hermano lo envió dentro de una caja a la mansión de los Vengadores. Su misión, acusar a Vision de haberle robado su mente. Un reencuentro escalofriante que dejó al equipo en shock. Y bueno, tras una batalla en Nueva Orleans y una exposición accidental a los poderes del láser viviente, pues algo increíble ocurrió. El efecto del vudú y la radiación de Simo se desvanecieron. Simon Williams despertó. Estaba vivo, de verdad. ¿Pero cómo? Los Vengadores descubrieron que Simon nunca estuvo muerto en el sentido biológico, por así decirlo, pues su cuerpo había pasado por una metamorfosis iónica. Simon ya no era de carne y hueso, sino de una sustancia sobrehumana alimentada por pura energía. Simon Williams se había convertido en un ser eterno. Y a ver, a diferencia de otros personajes que resucitan con una visión mística del cielo o el infierno, pues Wonder Man describe su tiempo muerto como una oscuridad absoluta y consciente. Simon recuerda esos años como un vacío donde no había nada, pero él estaba ahí, existiendo, ¿sabes? Ese terror existencial, pues de dejar de existir por completo lo persigue. Cada vez que suena la alarma de los Vengadores para una misión, Simon experimenta pues sudoración, taquicardia y una parálisis que intenta ocultar con una fachada de arrogancia o silencio. El Conde Nefaria se somete a un experimento que le otorga los poderes combinados de Living Laser, Power Man y Whirlwind, pero pues obviamente multiplicados por 100. Se convierte en un ser capaz de derrotar a todos los Vengadores juntos con una sola mano. Al ver a Nefaria humillar a Thor y a Iron Man, Simon sufre una crisis nerviosa. Él sabe que, debido a su propia naturaleza iónica, es uno de los pocos que podría darle pelea, pero el miedo a que un golpe de Nefaria lo devuelva a esa oscuridad eterna lo deja inmóvil. Sus compañeros notan su duda, no es cobardía común, es una fobia. Wonder Man se siente un fraude, tiene el cuerpo de un dios, pero el valor de un hombre aterrorizado. En la batalla final de Nueva York, pues los Vengadores están cayendo uno por uno. El Capitán América herido le da una orden directa a Wonder Man para atacar. Vision lo confronta con la lógica, si no pelea, morirá de todos modos, mientras que Bestia le ofrece el apoyo emocional que necesita. Y es así como Simon Williams finalmente se lanza al ataque, gritando de miedo mientras golpea a Nefaria. No pelea con calma de un guerrero, sino con la desesperación de alguien que lucha por su vida. ¿Cómo puede pelear alguien que tiene terror de volver a morir? Pues bueno, durante meses, Simon luchó con su propia mente mientras vivía como invitado en la mansión. No fue hasta que se enfrentó al omnipotente Korvac que logró dominar su miedo y demostrar su verdadero potencial. Fue aquí
donde nació su legendaria amistad con Bestia, quien lo ayudó a encontrar su lugar en el mundo. Posterior a estos eventos, Simon empieza a mostrarse más ansioso de lo habitual. Aunque es uno de los seres más poderosos del planeta, se siente vacío, ¿sabes? Y es que, como Wonder Man fue resucitado, no tenía documentos legales, no tenía cuenta bancaria ni hogar propio, ¿sabes? Vivía en la mansión de los Vengadores como un invitado permanente. Bajo la influencia de Bestia, Simon empezó a usar su físico imponente para proyectar seguridad. Hank le dice: si tienes el cuerpo de un dios griego y la cara de una estrella de cine, ¿por qué no lo aprovechas? Y es así como Simon decide que no quiere ser un criminal reformado ni un experimento iónico. Él quiere ser una celebridad. Simon empieza a buscar trabajo en Nueva York, pero no como superhéroe, sino como un actor y doble de acción, llamado Stuntman. Consigue un papel en un comercial y como extra en algunas producciones locales. Simon tiene que fingir que le cuesta levantar cosas o que los golpes le duelen para que la cámara capte el drama. Aunque usa su nombre real, Simon Williams, el público pues lo reconoce como Wonder Man, lo que crea un pequeño conflicto. Lo contratan por su talento o por ser un vengador famoso. Y bueno, la historia continúa y los Vengadores finalmente deciden reducir el grupo a solo 6 miembros activos para ser más eficientes. Simon, a pesar de su poder, se siente ambivalente. Por un lado ama al equipo, por otro siente que las misiones de los Vengadores pues interrumpen sus audiciones y su carrera. Pero él finalmente se queda en el equipo, pero su enfoque ya no está en la mansión. Está más preocupado por aprender sus líneas para los guiones que por las amenazas de Ultron o Kang. Esto crea un poquito de fricción con los miembros más disciplinados, como por ejemplo el Capitán América y Hawkeye. Y es así como llegamos al número que pondría fin a la etapa de Wonder Man en el grupo principal de los Vengadores. Y es que Simon Williams está obsesionado con triunfar en el mundo del espectáculo. Gracias a sus contactos logra que los Vengadores sean invitados a un programa estadounidense. Simon cree que aparecer en televisión nacional junto a los Vengadores le dará pues el impulso que necesita para que su carrera como actor empiece a elevarse, ¿sabes? Así que mientras los héroes están en el set de televisión, un villano de bajo nivel llamado Fabian pues decide interrumpir la grabación. Este tipo quiere hacerse famoso derrotando a los Vengadores en televisión. Utiliza una serie de inventos mecánicos y trampas tecnológicas que ha instalado en el edificio. Y es que los Vengadores obviamente no pueden usar todo su poder porque están en un estudio lleno de cámaras, lleno de cables y obviamente público civil. Tienen que intentar detener al villano sin destruir el set ni herir a nadie, lo que hace ver un poco difícil la situación, la verdad. Y aquí es donde el cómic digamos que se vuelve un poquito brillante porque Simon está mortificado. Su gran oportunidad de brillar como actor se está convirtiendo en un maldito caos. Y es ahí donde Simon intenta tomar el control de la situación, tratando de actuar de manera heroica y cinematográfica para las cámaras, pero las trampas de Fabian lo mantienen a la raya. Al final no son los Vengadores quienes derrotan al villano, sino el propio presentador del programa de televisión, pues él aprovecha que el villano está distraído fanfarroneando frente a la cámara, pues aprovecha ese momento y le da un golpe por la espalda dejándolo fuera de combate. Aunque parece una historia de relleno, este número digamos que tiene consecuencias importantes porque para Simons digamos que este fue un lugar, en lugar de ser visto como un gran actor, Simon queda como parte de un espectáculo cómico. Esto refuerza su sentimiento de que en Nueva York nadie lo toma en serio como artista. Y pues este caos televisivo es el empujón final para que Simon decida que si quiere ser una estrella de verdad, tiene que dejar de ser un vengador de Manhattan y mudarse a la parte oeste de la ciudad, a Los Ángeles. Sí, Wonder Man es el personaje que mejor representa la vulnerabilidad humana dentro de un cuerpo invulnerable. A diferencia de Thor, que es un dios aprendiendo a ser hombre, o de Iron Man, que es un hombre dentro de una máquina, Simon Williams es un hombre común que fue destruido,
que fue reconstruido y que vive en un estado de crisis existencial permanente. Simon Williams comenzó como un villano, ¿sabes? En el número 9 de Avengers. Su sacrificio, pues obviamente definió el estándar moral del equipo durante décadas. Su mayor lucha no fue contra Kang o contra Ultron, sino contra el espejo. El hecho de compartir sus patrones cerebrales con Vision, pues lo obligó a preguntarse qué es lo que nos hace humanos, nuestros recuerdos o nuestras acciones. Simon es el único Vengador que admitió tener terror a la muerte. Verlo superar ese trauma para enfrentarse a seres como Nefaria o como Korvac lo convierte en el héroe más valiente del equipo, porque su valentía no nace de la falta de miedo, sino de actuar a pesar de él. Al final, su amistad con Bestia y su sueño de ser actor pues muestran a un personaje que decide dejar de sufrir por su pasado para empezar a disfrutar de su presente. Wonder Man es el corazón trágico de los Vengadores. Es el héroe que tuvo que morir para aprender a vivir y que finalmente encontró su lugar no como un símbolo de poder, sino como un hombre que solo quiere ser querido por quien es y no por lo que puede levantar. Y hasta aquí llega la primera parte de este video, este video está dividido en dos. En esta historia te contamos un poquito, en este video te contamos un poquito sobre los inicios de Wonder Man. En el segundo video, pues también vamos a hablar más sobre Wonder Man y cuáles son sus poderes y todo eso. Así que, si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajito. Dime, ¿tú qué esperas de la serie de Wonder Man? ¿Te llama la atención o no? ¿Es un personaje que ya conocías o no? Déjamelo acá en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y mucha suerte en tu aventura.